Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida a la clase de hoy que va a ser sobre Manuel Puig, sobre este libro de Manuel Puig, concretamente, El beso de la mujer araña, un libro que me encanta. Parece que siempre les dijera lo mismo, ¿no? Como que todo me encanta. Y bueno, por algo lo puse en el programa, gente. No voy a hablar de cosas que no me interesen demasiado. Digo, tenemos pocas clases, bueno sería que indagase en algo que me parece intrascendente. Hoy la clase entonces decía tiene por destino a Manuel Puig, figura trascendente, sobre todo por la popularidad de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Puig, como ustedes sabrán, o no, nació en 1932 en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo, ciudad llamada Coronel Villegas, y murió en 1990 en Cuernavaca, creo, México. La, Tuvo una vida en general bastante marcada por la errancia, por el viaje, algo que habíamos visto también como una característica de los autores del periodo. Eh, Vivió, bueno, toda su infancia la pasó en Villegas, pero después se mudó a Buenos Aires. En Villegas no había escuela secundaria, así que la familia lo mandó acá. Estudió en un internado en Morón durante algún tiempo. Después pasó por unas carreras, pasó por, creo que por arquitectura, después pasó por filosofía y letras hasta que consiguió una beca y se fue a estudiar en dirección de cine a Italia. Y acá que se abre, digamos, como una especie de puerta. No puedo creer haber llegado hasta esta parte de la biografía sin haber mencionado la enorme influencia del cine en la vida y sobre todo en la obra de Manuel Puig, ¿no? No solo es el lugar, el palo del que viene Puig y las técnicas que va a traer con él van a ser las propias del cine, de la escritura de diálogo, después también fue asistente de dirección y demás, sino que también es fundante y fundamental para su forma de concepción del arte. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero digamos, toda su vida tiene que ver con la imbricación formidable entre vida, literatura y cine, ¿no? Y quizás probablemente haya sido lo más importante de esa tríada, para Puig haya sido el cine. Eh, Les dejé un textito de Juan Forn, un textito, no tiene ni un solo tinte peyorativo, es porque es breve nada más. En el Classroom, ustedes saben que a mí me encantan las contratapas de Forn. En este caso, justamente tenía que ver, además de con Puig, con la adaptación al cine que tuvo la obra y cuál fue el rol que le tocó a Puig. Lo cierto es que cuando Héctor Babenco adaptó El beso de la mujer araña al cine, que fue bastante rápido después de eh, su obra en general, al venir él del cine, fue muy adaptada al espacio cinematográfico, ¿no? Desde Boquitas Pintadas. O sea, el primer libro que escribió, La tradición de Rita Hayworth, creo que fue uno de los pocos que no fue adaptado al lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero después, Boquitas Pintadas, inmediatamente después, creo que fue Torre Nilsson el que lo llevó al cine. Eh, Buenos Aires Affair no, pero después sí El beso de la mujer araña, que lo llevó al cine Héctor Babenco. Director argentino, pero radicado en Brasil. Los capitales eran brasileños y norteamericanos, así que los actores son en general también de esas dos procedencias. Todos esperábamos que tuviese un rol preponderante Puig en la adaptación del beso de la mujer araña, pero la cosa no fue así. Parece que hay muchos entretelones atrás de eso y es un poco lo que rescata el texto de Forn, que además está muy hermosamente escrito como siempre, así que por eso se los dejé también en el, en el Classroom. Decía, no hay, no hay Puig sin cine y no hay Puig sin Hollywood, ¿sí? Quiero decir, el referente inmediato de la obra artística de Puig va a ser sobre todo la producción cinematográfica de Hollywood entre las décadas fines de la década del 30 y comienzos de la década del 50, ¿no? Particularmente la década del 40, década también de oro de la cinematografía norteamericana. Él cuando se fue a estudiar duró poco también en Italia estudiando, porque lo cierto es que cuando llegó estaba en pleno auge el neorealismo italiano y si había algo que estaba lejos de las pretensiones de estetizantes de Puig era esa obsesión
por tipo ladrón de bicicletas, ¿no? Por tratar de caracterizar, por alejar al cine de como del aura artístico, por un lado, y, o sea, trabajando con gente que no eran actores y demás, y por otro lado con la idea como de un poco parasitaria de lo real que tiene el neorrealismo italiano, ¿no? Así que salió en definitiva despavorido, huyó despavorido de la realidad italiana, en breve. No le duró demasiado la experiencia. Pero bueno, después vivió en otras capitales europeas, vivió un tiempo en Estados Unidos, también bastante largo. Lo cierto es que muy tempranamente, y también siguiendo el consejo de alguien, se dio cuenta de que un buen acervo para su escritura tenía que ver con aquellos lugares que él conocía en más detalle, en particular con el espacio, ¿no? Vamos a decir el cronotopo, esa especie de coordenada temporoespacial que es Coronel Villegas en la obra de Puig, ¿no? Que en la obra de Puig no se llama Coronel Villegas, sino Coronel Vallejos. Sobre todo en la primera parte. Después ya para las dos primeras novelas son sobre historias como de Villegas, y después un poco se va alejando de eso, y ya para la novela que nosotros leemos, que creo que yo marca como un momento muy alto de madurez escrituraria de Puig, no va a haber resabios de eso, ¿no? Cuando digo madurez me quedé pensando, digo eso y ustedes van a creer que las otras no me parecen buenísimas. Para mí, Boquitas Pintadas es una novela imperdible, o sea, extraordinaria. Así que si no la leyeron, háganse el favor de leerla, a menos de que no esté en el programa. Yo opté por El beso de la mujer araña porque me parece que técnicamente nos ofrece algunas cosas que me gustaba trabajar con ustedes. En realidad, si hubiese sido por mí, hubiese puesto las dos, Boquitas y esta. Pero bueno, vieron que el tiempo no solo en la tele es tirano, ¿no? Habría que aclararles. El tiempo en la vida, en las clases también es tirano, así que he tenido que elegir entre una de ambas. Bueno, eso entonces, algunas generalidades. No voy a entrar en detalles sobre la vida de Puig, hay mucho escrito al respecto, pero mucho escrito, mucho viaje y demás, pero tampoco es que ha tenido demasiados avatares. Lo cierto es que la única constante religiosa en su vida ha tenido que ver con el cine. Dicen que cuando murió tenía muy pocas cosas, en realidad muy pocas pertenencias materiales, y una de las más importantes era una colección como de 4000 películas que lo seguían de un lado para el otro y que él veía a razón de 2 o 3 por día, ¿no? Casi como una cosa medio compulsiva también podríamos pensar. Vamos a hablar algunas cuestiones muy generales, vamos a estructurar así la clase, ¿no? Por lo menos yo así la pensé. Vamos a hablar algunas cuestiones muy generales sobre el estilo de Puig. Vamos a seguir una interpretación teórica sobre eso, que es la interpretación de Piglia, interpretación que también les dejo en el Classroom. A ver, después les contaré un poco sobre de dónde saqué el texto. Después las interpretaciones de Piglia van a ser como más generales sobre la obra de Puig. Vamos a trabajar concretamente sobre algunas cosas que me parecen interesantes técnicamente de El beso de la mujer araña, y por último alguna cuestión que tiene Piglia para decir también al respecto, ¿sí? Toda la bibliografía, como siempre, la encuentran en el Classroom. También les dejé en el Classroom que estaba en YouTube entera la película, la adaptación que hace Babenco de El beso de la mujer araña. Tuvo sus diferencias Puig con ella, pero lo cierto es que cuando terminó de verla parece y quedó bastante conforme. La película le ganó, por otro lado, una caja de resonancia monumental, porque hasta fue candidata, no me acuerdo si ganó algo, a los premios Oscar, ¿no? Así que le ganó, piensen en el renombre de Puig, ¿no? Y aparte en algo que, digamos, era lo que a él más le interesaba, que era Hollywood. Bien, cuando hablamos un poco sobre el estilo, dijimos, ¿no? Vamos a ir como de lo general de Puig hacia lo específico de la novela. Cuando hablamos un poco del estilo de Puig, en todos lados ustedes van a encontrar como la referencia está en esta especie de amalgama, esta especie de imbricación muy estrecha entre los elementos provenientes como de lo popular, ¿no? Por un lado, y por otro lado los elementos provenientes como de la experimentación artística, ¿no? Puig logra encarnar en definitiva esa unión improbable entre ambas cosas.
Piglia va a decir que este es uno de los derroteros posibles que siguió la novela desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por eso el libro que yo les seleccioné, dos clases del libro, el libro en el que Piglia habla de esto, es un libro que se llama Tres Vanguardias, porque lo que propone Piglia es que hay, digamos, la novela, no solo ya la argentina, ¿no? Sino la novela en general sigue desde la segunda mitad del siglo XX, tres posibles versiones, tres posibles vanguardias que en el caso de argentino concreto se corporizan en tres autores diferentes, Saer, Puig y Walsh, ¿sí? Los tres nosotros vamos a irlos viendo y a irlos desglosando en cada una de esas partes. Bueno, este sería entonces, esta amalgama entre lo popular y la alta cultura sería uno de los derroteros posibles. ¿Qué elementos va a tomar? Estoy haciendo una muy reduccionismo, después lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué elementos va a tomar Puig que vienen de lo popular? Bueno, sobre todo aquello que tiene que ver con la tradición genérica, ¿no? La tradición de los géneros. De los géneros narrativos, estoy tomando narrativo como lo más amplio posible, ¿no? Por un lado, sobre todo los aportes del melodrama, del folletín, del radioteatro, ¿no? Que van a ser todos aportes estructurantes de los relatos de Puig, ¿no? Todos los relatos van a tener por lo menos la forma, en algún punto van a seguir de cerca la forma de alguno de estos géneros. ¿A qué nos vamos a hablar? ¿Vieron un poquito de clase con la virome? ¿Vieron? Es como una especie de visión. ¿A qué experimentación técnica nos vamos a estar refiriendo? Bueno, podríamos mencionar un montón de las técnicas curiosas no, de las técnicas novedosas que aparecen en la obra de Puig de este momento, pero sobre todo me quiero basar en, por un lado, la total o casi total ausencia de la figura del narrador, ¿sí? El narrador, este narrador de tercera que a nosotros nos conduce, nos brinda una interpretación de los hechos, nos acerca a unos personajes, nos aleja de otros. Bueno, eso no va a estar en la obra de Puig, o si va a estar como en Boquitas Pintadas, va a tener una función muy recortada, muy pequeña, casi como si nos diera las didascalias en el teatro, ¿no? Nos dijera, bueno, el personaje se para, hace esto, hace lo otro, ¿no? Bien como del guión del cine. Pero no va a tener el rol fundante que tiene el narrador en la literatura, ¿sí? Eso no va a estar. Y directamente en El beso de la mujer araña no hay narrador. Y para mí esa es una de las grandes proezas técnicas que tiene el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin narrador a nosotros en cualquier otro caso se nos complicaría mucho discernir entre, por ejemplo, las voces de los personajes, ¿sí? Sin el dijo tal, ¿cómo sabemos quién está hablando en cada momento? Bueno, la maestría de Puig, una de las muchas aristas de su maestría, radica en el hecho de que logra dos voces tan diferentes, tan reconocibles una de la otra, la voz de Molina, la voz marcada, digamos, por el universo de lo femenino, por el universo de lo marica, ¿no? Y por otro lado, la voz de Valentín, la voz marcada por la virilidad y sobre todo, ¿no? Por el derrotero del guerrillero. Es entonces como primera característica, la prescindencia, en algunos casos total, de la figura del narrador. Después, la utilización permanente de géneros narrativos considerados menores. Acá va a aparecer, por ejemplo, ¿no? La declaración policial, va a aparecer el interrogatorio, va a aparecer fragmentos de otros tipos textuales. Eso en Boquitas Pintadas explota por los aires. Hay diarios íntimos, noticias, lo que se les ocurra. Todos los géneros discursivos, diríamos en términos bastinianos, los géneros discursivos primarios van a aparecer combinados de formas novedosas en estas narrativas innovadoras de Puig. Por otro lado, y esto sí ustedes lo van a ver, sobre todo en El beso de la mujer araña, digo más sobre todo al final, el recurso del fluir de la conciencia, ¿no? El recurso que llevó como a su máximo esplendor James Joyce en el Ulises. Bueno, acá también va a tener un lugar preponderante. De hecho, el final se lo dedica a eso, ¿no? O sea, quiero decir, el último apartado del libro es un fluir de la conciencia, nada más y nada menos. Digo, porque el final es algo trascendente, ¿no? Para cualquier obra, como después va a decir también Piglia. Por otro lado, la importancia del montaje, de la superposición de las escenas, una al lado de la otra. Esto también lo va a traer Puig del cine y también va a tener un lugar importantísimo en la obra de
en su obra. En esta novela a lo mejor no se nota tanto, pero si ustedes leen Boquitas van a ver que el montaje de las escenas, o sea, qué pone antes y qué pone después, dice algo, además de lo que dice cada una de las escenas, dice algo en sí mismo, la forma en la que están conectadas unas con las otras, ¿no? Y después el recurso también por antonomasia, que viene un poco de la mano de la ausencia del narrador, que es la polifonía, la superposición de voces, de personajes y también de registros lingüísticos diferentes, fragmentos de programas de televisión y demás, ¿no? De discursos sociales, vamos a decir. Estos van a ser algunos de los rasgos como innovadores de la narrativa de Puig, que van a aparecer en toda su obra. Iba a decir, pero sobre todo en estas primeras obras, pero no estoy segura. Después las obras se van volviendo cada vez más raras técnicamente, ¿no? Con el correr del tiempo y sobre todo estructuralmente. Al punto de que Cae la noche tropical también es como una especie de medio Frankenstein extraño. Bueno, a mí me encanta Puig, ¿no? Pero es verdad que son textos capaz un poco más, de más difícil abordaje. Esta amalgama entre lo popular y la alta cultura en su momento le valió muchísimo reconocimiento, ¿no? Digamos, fue un bestseller. Probablemente haya sido el único bestseller, ahora que lo pienso, de los que vemos en el programa. Fue un bestseller. Acá quizás no tanto La maldición de Rita Hayworth, porque ustedes saben que originalmente La maldición se publicó primero en Francia, se publicó la editorial Gallimard, que fue la que le publicó sus primeros libros, y después recién llegó acá. Así que no tuvo tanto auge la maldición de Rita Hayworth como sí Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas fue un éxito rotundo, fue un éxito el libro, fue un éxito la película, volvió a ser un éxito el libro después de estrenada la película, fue uno de los libros seguramente más vendidos del periodo, pasándole el trapo a autores del periodo que estaban produciendo cosas muy interesantes también, muy intensas. Esa popularidad enorme que tuvo después, bueno, lo cierto es que también le ganó algunos detractores. Ustedes saben que acá en la literatura es así, ¿no? Basta que haya alguien muy famoso para que tenga algún enemigo. De hecho, siempre cuentan la anécdota esto lo cuento porque es una nota de color, que creo que fue La maldición de Rita Hayworth, estuvo a punto de ganar un premio europeo muy importante, y en el jurado estaba Vargas Llosa, y no lo ganó porque Vargas Llosa armó un escándalo diciendo que él se iba del jurado directamente si le daban el premio a ese argentino, así en esos términos, a ese argentino que escribe como Corín Tellado, ¿no? Como qué forma también, bueno, nada que no sepamos demasiado sobre Vargas Llosa, pero digo, qué forma también elitista de referirse a la obra de Corín Tellado, una escritora que a uno le puede gustar más o menos el género que cultiva, pero es hiperprolífica dentro de la narrativa española. Bueno, y también, entre otros, por ejemplo, quiero decir, también la popularidad quizás le haya ganado estos enemigos, y por otro lado también su utilización como de innovadora de lo técnico también le generó alguna controversia. Pienso concretamente en el caso de Juan Carlos Onetti, que él mismo no era o sea, era un escritor súper innovador y demás, pero que cuando le preguntaron en la década del 70, ¿no? Si había leído a Puig y si le interesaba lo que estaba produciendo, concretamente sobre Boquitas Pintadas, la respuesta de Onetti, lacónica, como solía ser él, fue: yo la verdad no sé, ese muchacho Onetti, ese muchacho Puig no sé cómo escribe. Dijo, sé cómo hablan sus personajes, pero él no sé cómo escribe. Fíjense que atrás de esa, por supuesto, chicana, en realidad lo que hay también es una consideración sobre qué es la literatura, ¿no? ¿En qué se juega la mirada del escritor? ¿Qué es lo que nos quiere decir Onetti? Sé cómo hablan sus personajes, pero no cómo escribe. El escritor sería la voz del narrador, digamos. La tarea del escritor es la voz del narrador. La voz de los personajes no es independiente de la mirada de las posibilidades narrativas del escritor, ¿no? Ahí me parece que hay algo interesante para pensar. Sin lugar a dudas, quizás para nosotros ahora sea una mirada que haya quedado muy anticuada, pero lo cierto es que es una mirada muy propia de la época y algo que despierta la utilización de las técnicas narrativas innovadoras, ¿sí? ¿Escribe Puig concretamente? ¿Es un escritor Puig o es más bien un libretista, como le decían peyorativamente también por la época, ¿no? Por el hecho de justamente no usar la figura del narrador. O es un libretista, más bien, ¿no? Un guionista, alguien que lo que hace es justamente
hacer hablar, ¿no? Como si fuesen títeres a los personajes que utiliza. Bueno, nada, les dejo, de paso les dejo picando esta, que es una pregunta teórica. Voy a hacer un muy breve recorrido por los 2 capítulos que seleccioné del libro de Piglia, al que les hacía mención antes, ¿no? Este libro que para mí es hermoso, que se llama Las 3 vanguardias. Que es un libro que además es la transcripción de una serie de clases que él dio, así que tiene como un dinamismo muy interesante. Igual Piglia en sus textos teóricos es muy dinámico, ustedes ya lo han visto, pero en estas clases particularmente me parece que son como una buena mezcla entre dinamismo y erudición. Bueno, haciendo un poco mención a esta especie como de mixtura entre los géneros populares y la alta cultura, vamos a decirle, odio ese término, pero como para que nos entendamos sintéticamente a qué estamos aludiendo, lo que dice Piglia es, acá viene una cosa interesante, dice, lo que pretendía Puig, en definitiva, era escribir, no ya Madame Bovary, ¿no? Que esa hubiese sido una pretensión un poco extemporánea, sino escribir una novela que le gustara leer a Madame Bovary, ¿sí? Una novela que la entretuviera lo suficiente para mantenerla ocupada. Vieron que a Madame Bovary le encantaba la literatura al punto de que quería que su vida tuviese un carácter un poco literario, ¿no? Pero esa literatura, la baja literatura, ¿no? La literatura de las novelas románticas y demás, que Flaubert creo empieza utilizando de una forma un poco burlona y después termina comprendiendo en algún momento de la novela. Fíjense la cita, ¿no? Lo de Puig es una respuesta al debate que circula alrededor de la situación actual de la novela y que tiende a plantear el problema en los términos de un lector un poco tarado que a cada rato se está por distraer con la televisión. Dice, ¿no? O sea, bueno, es una de las respuestas posibles, esta combinación entre alta cultura y técnicas de la entre alta cultura y baja cultura, sería, digamos, una estrategia para lidiar con este lector que es un poco bobo y que está todo el tiempo distraído. Piensen, me encanta porque Piglia en el 90 dice por la televisión, ¿no? Piensen en la distracción que significa entonces las redes sociales, por ejemplo. La de Puig, sin embargo, sigue diciendo Piglia, no es la respuesta del sentido común. Puig, estoy parafraseando, no dice exactamente esto. Dice, Puig encontró, ahora sí, porque es una cita, Puig encontró una poética que tiende a unir la alta cultura con los medios de masa desde el punto de vista de la forma. Percibe la posibilidad formal del tipo de narración de los medios de masa y hace uso de ellos. Percibe el magma que hay ahí, el contenido ebullente de posibilidades que significa, por ejemplo, el género del melodrama y lo utiliza para hacer otra cosa. Dice, él trabaja con los materiales y las formas de la cultura de masa y hace algo diferente y ahí está su maestría. Por ejemplo, un primer ejemplo, Abuelo de Pájaro, dice, por ejemplo, con el final. El final es algo trascendente. No podemos hablar de la novela y de los derroteros de la novela contemporánea sin pensar en los derroteros también de los finales, ¿no? Dice, y ahí, por ejemplo, sistemáticamente lo que hace Puig es romper con la expectativa de lectura, con la expectativa genérica del lector sobre ese texto. Los finales de Puig, como ustedes habrán visto en El beso de la mujer araña, son finales tristes. ¿Sí? Y como tal, no se avienen con el final feliz que es tradicional, por ejemplo, de la utilización del melodrama. Sigue diciendo Piglia esto que para mí es trascendente. Dice, ojo con esta distinción. Lo de Puig no es parodia, ¿sí? No es que parodia los géneros mayores, perdón, los géneros populares, ¿sí? Para darles una pátina, un tinte de respetabilidad. ¿No? Se burla de eso. Él mismo, en primer lugar porque él dice, yo no estoy parodiando, yo estoy usando esos géneros de una manera que me parece a mí muy respetuosa de eso. Dice Piglia, hubiese sido la salida fácil al problema, ¿no? A la distancia entre una cosa y la otra. Dice, pero no hay parodia, no puede haber parodia, y esta para mí es una jugada un poco osada de Piglia. No hay parodia porque no hay narrador. ¿Sí? La distancia necesaria para pensar en el uso irónico, por ejemplo, de las características de un género, necesariamente tiene que estar puesta en la voz del escritor en el texto, en el narrador. Dice, acá no hay narrador y como tal no puede haber parodia.
dice, Puig vacía, dice más adelante, vacía el lugar del narrador, es decir, el lugar de la autoridad del que narra. No hay una autoridad diferente, inequivalente a la propia de los géneros populares. Eso para mí me parece formidable. Insisto, la parodia, yo en eso coincido con Piglia, hubiese sido la salida fácil al asunto. Y sin embargo, acá no aparece, ¿no? ¿Qué es lo que dice Piglia sobre cómo trabaja con esta mirada genérica? Puig dice, el núcleo de la máquina narrativa de Puig está contenido, en definitiva, en la frase, sin modelo no sé dibujar. ¿Sí? Eso es el género para los géneros, para Puig, el modelo. El modelo sobre el cual subvertir, agregar, modificar, cambiar, pero modelo, al fin. No hay un ejercicio paródico de transcripción de una cosa a la otra. ¿Cuáles son los modelos? Bueno, las narrativas, sobre todo del cine de Hollywood y también de la cultura, del mundo de la cultura popular lujosa de los años 40 de Argentina. También, dice Piglia, estos dos elementos le proporcionan a Puig una suerte como de modelo moral que también siguen los textos. Tienen una moralidad los textos de Puig, ¿no es cierto? Ojo con eso, no es que tienen una moralina, no es que tienen una lectura, al revés, ¿no es cierto? Ustedes lo van a ver, pero hay una moralidad que está dada también por estos elementos de los que planteábamos antes, ¿no es cierto? El arte, continúa diciendo en Puig, es trabajar con los materiales de desecho de la alta cultura, con todo aquello, dice que los ambientes intelectuales refinados de la clase media consideran que es un desecho, ¿no? Con algo abyecto. Con el propio dolor, la propia mutilación, dice, desde un lugar inferior. Ese lugar es un lugar que en Puig es el lugar de lo femenino, el lugar de la subalternidad, ¿no? Les pido a las que hacen conmigo literatura latinoamericana que retengan por un lado, ¿no? El trabajo con el desecho de la cultura, ¿no? Para cuando trabajemos con Lemebel, a partir de la clase próxima. Y por otro lado, el trabajo con la subalternidad. ¿Qué pasa con la voz del subalterno? Algo que nosotros también vimos un poco acá y que también vimos en literatura con Poniatowska. Para mí, en literatura latinoamericana. Para mí además es importante destacar que quizás a la luz, una cosa en 1990 cuando Piglia de estas clases, pero quizás a la luz de la contemporaneidad podemos también pensar en este lugar desde el que enuncia el sujeto puigiano por excelencia, por antonomasia, también como el lugar de lo que ahora denominamos lo queer, ¿sí? Lo extraño, aquello que no se aviene con la sociedad heterosexista y patriarcal, ¿no? Me parece a mí que hay algo muy interesante ahí. Quería decirles algo sobre eso. También voy a ver si encuentro, todavía no lo encontré hoy. Tenía yo en la compu, pero no me aparece y supongo que después voy a buscar en el disco rígido que tengo acá, en el disco rígido externo, un texto de Perlonger que para mí entiende muy bien que es sobre Puig, que entiende muy bien la lógica del desecho, del desecho de la cultura sobre el que trabaja Puig, que se llama Breteles para Puig, creo. Y que me encanta porque aparte la analogía la hace a partir de la palabra bretel, ¿no? Voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, lo agrego a lo que ya tienen subido como material accesorio para esta clase. Ahora bien, estos son sobre algunas generalidades, en definitiva, sobre la figura y la obra de Puig. Pero, ¿cómo funciona? Nos tenemos que preguntar nosotros ahora. ¿Cómo funciona el beso de la mujer araña, concretamente? Esa especie de artefacto hermoso y curioso que es este libro. En primer lugar, bueno, el beso de la mujer araña no tengo que contarles de qué se trata porque ya lo han leído y porque, bueno, también salió un poco en esta clase. Por supuesto, se concentra exclusivamente en lo que sucede, o por lo menos hasta casi el final, lo que sucede en una celda entre dos personajes, ¿no? Un personaje, un preso político, que es Valentín, y Valentina Arregui, y un preso sexual, digamos, un preso por orientación sexual que es Molina, que es la clásica marica, ¿no es cierto? Y por supuesto no estoy hablando peyorativamente, es descriptivo, que es vidrierista, al que lo han llevado
por comportamiento obsceno, alguna de esas cosas que tenía como que estaban reguladas en ese momento todavía. Fíjense, bueno, a partir de ahí, estos dos personajes que se tienen que entretener, Molina le empieza a contar una serie de películas. Molina, que es como una especie de trasunto de Puig, que tiene una cantidad, un acervo de películas en su haber, le empieza a contar de manera muy pormenorizada estas películas. Después, la trama, van a ver ustedes que toma después, más adelante, un derrotero, pero que no se aleja demasiado de esta trama original, que tiene que ver con la historia de un amor imposible, por supuesto, que es como el tópico al que obedece en la novela, y que también la instala dentro de la utilización del melodrama, y que por otro lado también va a tomar otras características para mí, después eso lo van a ver, es una hipótesis propia, que lo vinculan con algunos otros géneros. Bien, lo primero que llama la atención sobre la novela entonces, además de la falta total de narrador y de cómo logra Puig muy bien distinguir una voz de la otra, es la imbricación, la forma en la que se articulan los tres niveles narrativos que tendríamos que analizar en esta novela. ¿A qué me refiero con niveles narrativos? Bueno, la obra en sí, en su totalidad, es como ustedes habrán visto, tiene la estructura de un relato enmarcado, ¿no? O sea, un marco del relato y adentro una serie de relatos enmarcados. El relato enmarcado, ustedes ya esto creo que lo vimos en alguna oportunidad, es una de las formas más antiguas de la literatura, ¿no? Son relatos enmarcados los cuentos de Canterbury, también son relatos enmarcados los incluidos en el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Fíjense, dos de los textos iniciáticos de dos culturas modernas, como son la literatura inglesa por un lado y la italiana por el otro, se fundan por sobre, digamos, porque son los dos textos iniciales de cada una de estas tradiciones literarias, se fundan por sobre esta estructura narrativa, la estructura del relato enmarcado. Así es de importante como forma narrativa, ¿no? Así, por lo menos es de tradicional. Los relatos enmarcados, o sea, acá sería el marco del relato, es Valentín y Molina en la celda, y los relatos enmarcados son las sucesivas películas que le va contando Valentín a Molina. Lo que tiene interesante para mí esta primera aproximación a los niveles narrativos del texto es que en este caso concreto los relatos enmarcados, propiamente dicho, estas películas, no son solamente, no son meramente el decorado escenográfico que adorna o justifica también, va vehiculizando esta historia de amor imposible entre los dos personajes. No son mutuamente no son independientes de los otros, ¿sí? Como sí pueden ser en el Decamerón o en los cuentos de Canterbury. De hecho, la mayoría de nosotros ha leído los cuentos de Canterbury en la escuela secundaria, por ejemplo, o incluso en trasuntos también cinematográficos y demás, sin tener idea de que eran parte de un relato más grande, ¿no es cierto? Formaban parte de un marco de relato. El marco es más bien la excusa, ¿no? La excusa que en un caso es una procesión y en el otro caso es la peste que tiene encerrada la gente en el castillo. Bueno, en este caso no hay independencia en los dos niveles narrativos. Los dos niveles narrativos se retroalimentan recíprocamente y dialogan recíprocamente. Quizás eso al principio no salta tanto a la vista, digamos, la relación no es tan parasitaria y no es tan obvia entre los dos niveles discursivos. Pero sí lo cierto es que cuando uno termina de leer la novela, percibe dos cosas. La primera, que no hay independencia, o sea, que eso que nosotros leímos muchas veces como parte de una película, funcionaba a veces como algo que vehiculizaba lo que iba a suceder después y otras veces también como prolepsis, ¿no es cierto? Como un adelanto en la trama de cómo iba a terminar la historia entre ambos. Eso es la primera cosa que uno percibe. La segunda cosa que uno percibe cuando termina de leer la novela, o por lo menos yo, esto sí que es mío, es que no hay, en Puig, no hay uno de los dos estatus que sea más importante que el otro, ¿sí? No es que la historia que él quiere contar es el marco del relato y que pone las otras como una excusa. Y no es al revés tampoco. No es que lo que él quiere contar son esas películas, algunas reales, otras inventadas,
y el marco del relato está un poco como relleno, como puede pasar en los cuentos de Canterbury. No, las dos historias tienen el mismo estatus, ¿sí? Lo que trabaja el texto acá, sobre lo que trabaja para mí, es una hermosa puesta en jaque, en definitiva, de las categorías de continente y contenido, al punto de que uno podría preguntarse, bueno, en realidad, ¿qué tanto sentido tiene hablar de cuál es el marco del relato y cuál es el relato enmarcado? ¿No? Pareciera que las dos cosas son tan mutuamente interdependientes que, que se vuelve imposible pensarlo desde esta perspectiva. Eh, por otro lado, estos relatos enmarcados acompañan el creyendo amoroso de los dos personajes del marco del relato, ¿no? De Valentín y de Molina, que, que decíamos, ¿no? Protagonizan una historia de amor trágica e imposible, muy a la manera de las películas también del cine de Hollywood de la década del 40 y también del melodrama, ¿no? Concretamente. Estos relatos enmarcados también nos ayudan a nosotros, decíamos, ¿no? A manera de prolepsis para entender cierta relación y empezar a prever la trama de traiciones que subyace al texto. ¿Cuáles son los relatos enmarcados concretamente? 6 películas. 6 películas le cuenta 5 le cuenta Valentín a Molina, Molina a Valentín. La primera, les digo, eso para poner en orden algo que sale solo en la lectura, porque a veces uno después cuando lo va leyendo se pierde. La primera es la película de la Mujer Pantera. La segunda es la película a la que vamos a denominar de propaganda nazi, porque es efectivamente una película de propaganda nazi, ¿no? Él al principio no se la quiere contar demasiado a Valentín porque sabe que Valentín va a ponerle demasiadas objeciones y demás. Eh, y es la película la que tiene la prolepsis, digamos, o sea, la película que concentra qué es lo que va a pasar después con Molina, está ahí en la película de propaganda nazi, en lo que le pasa a la heroína de esa película. La tercera es la película del corredor guerrillero. La cuarta, fíjense qué variopintas que son además, lo hizo a propósito. La cuarta es la película de la mujer zombie de las Antillas. La quinta es ese melodrama mexicano que está también un poco fraccionado, un poco partido. Y la sexta es la del aviador lesionado en la guerra, que después se ve envuelto como en una historia también de amor un poco extraña, muy, muy curiosa. En esta última en realidad no se la narra a los otros, no se la narra, perdón, a Valentín Molina, se la narra a sí mismo. Y acá es donde mejor se evidencia el diálogo, vamos a decir, la imbricación total y absoluta que hay entre los dos niveles narrativos. Les leo una cita del texto para que vean cómo, en el fondo, esperen que no me acuerdo, no sé dónde puse la cita, acá. Para Puig no había demasiada diferencia entre continente y contenido, ¿no? Cita. Era una tachadura encima de una cara, una mirada torva, mirada de malo. Estaba leyendo un libro de filosofía y porque le hice una pregunta me echó una mirada torva. La primera mirada torva alude a la película. La segunda está refiriéndose a Valentín, ¿sí? A Valentín que estaba enojado con él, ¿no? Fíjense cómo el tránsito entre una cosa y la otra es invisible, no hay demarcación, no hay nada que señale en ese monólogo interior que es la narración de la película, no hay ninguna marca textual que marque el tránsito del relato enmarcado al marco del relato. Quizás para mí, y esto capaz es un poco volado, pero lo comparto con ustedes porque total, lo estoy compartiendo en YouTube, o sea, porque total, ¿qué importa que cualquier persona sepa mis interpretaciones voladas sobre el mundo? Quizás para mí esto se obedezca también a una mirada que tiene en realidad Puig como más general sobre las relaciones entre la ficción y la realidad, ¿sí? En el fondo, en esta imbricación total entre ambos discursos, ¿no? Entre la realidad que viven esos personajes en la cárcel y el discurso, no hay una relación de separación. No es que los relatos supuestamente están puestos ahí para entretenerse, pero lo cierto es que en realidad están puestos ahí para entender mejor lo que les está sucediendo, ¿no? Y es un poco la función de la literatura, porque, y acá viene como como
la cuestión ontológica, ¿no? O filosófica que me parece a mí transita la novela, lo que no hay, en definitiva, es una diferencia clara, tajante, entre el mundo de la realidad y el mundo de la ficción para Puig. Las películas son la vida de los personajes, no es otra cosa, no es algo que ellos hacen, ¿sí? Para distraerse del mundo. Son parte integrante de lo que son como sujetos, ¿sí? Eso para mí es como, si se quiere, es como una lectura un poco quijotesca, ¿no? En el sentido quijotesco, no sé por qué pasó a la cultura popular como algo ridículo o grotesco. Quiero decir, bien claro, como del Quijote, ¿no? En esta especie de cosa indiscernible entre la realidad y la ficción. Alguien que no logra ver demasiado bien esos límites. Hay un tercer tipo de relato que también aparece en el texto, que ustedes espero, seguro no, o sea, estoy segura de que sí, que les habrá llamado mucho la atención, que es el otro tipo de relato, si se quiere también enmarcado, que son esas citas al pie. ¿Habrán visto? Son citas al pie, discursos muy estructurados, que forman parte de una especie de compendio psicoanalítico sobre la homosexualidad. Dos cosas. Esos supuestamente están como parafraseados de un texto de divulgación del psicoanálisis sobre la homosexualidad que tenía bastante circulación para la época. Y eso por un lado, ¿no? Está parafraseado, está retomado a partir de eso. Que aparte son bien patologizantes, ¿no? Son discursos bien patologizantes, que eran los discursos que tenía, quiero creer que tenía, y ya no tiene, el psicoanálisis sobre la homosexualidad. Y lo segundo es la forma en la que se vinculan con los textos de arriba, que es lo curioso. Porque son textos completamente independientes, son como fragmentos de un tratado de psicoanálisis que están puestos ahí de forma que en apariencia, por supuesto, parecen aleatorias, pero que en realidad siempre establecen una relación de motivación, ¿no? En general aparecen motivados momentos en los que Molina es más loca que nunca, ¿sí? Es más, muestra su carácter más queer, más marica, ¿no? Sin embargo, aparecen como yuxtapuestos, como sobrepuestos sobre eso, ¿sí? Aparecen escindidos, ¿no? Esto es otra cosa, digamos, que abona también la teoría que les decía antes, la teoría quijotesca. Fíjense cómo la ficción forma parte de la vida. Este discurso, el discurso académico, que en este caso además es patologizante, sobre la homosexualidad, no. ¿Sí? No. Está afuera de la vida. No es la vida, ¿sí? Y ahí me parece que hay algo interesante para pensar en relación a las formas en las que se articulan los niveles discursivos del cuento, de la novela, ¿no? Me quedo pensando. Ustedes saben que además Puig era un tipo muy versado en psicoanálisis, o sea que no era una boludez lo que estaba poniendo, quizás, además de haber leído ese texto, había leído un montón al respecto, y estaba en contacto con gente que trabajaba más o menos como desde la misma mirada. De hecho, el Puig forma parte de lo que se llamó el Frente de Liberación Homosexual, que lo crean Puig, junto con sobre todo la figura de Perlonger, ¿no? De Néstor Perlonger, el poeta que venía del trotskismo además, que era sociólogo y después fue antropólogo también, junto con Juan José Sebrelli, ¿no? Que ahora, bueno, es un viejo carcamán de derecha. Siempre me olvido que estoy en YouTube, que no puedo decir las mismas boludeces que digo en clase. Que es un señor viejo carcamán de derecha, pero que en algún momento formó parte como de la movida de la izquierda más revolucionaria, ¿no? Y había entre ellos también varios psicoanalistas. Y también estaba Blas Matamoros, por ejemplo. Bueno, interesante, no sé por qué lo traje esto a colación, pero me parecía que tenía que ver justamente con la forma en la que abordaba este discurso patologizante del psicoanálisis. Otra cosa que para mí, y esto sí es algo propio, tiene que ver justamente con el género al que pertenece, ¿no? O sea, con el género. Dijimos que había un tratamiento distanciado, pero tratamiento de los géneros
de los géneros populares, muy pensado en Puig, ¿no? Combinado con estas técnicas narrativas innovadoras a las que hacíamos mención. Yo creo que acá la matriz genérica, además de ser, por supuesto, el melodrama, que es lo que van a encontrar ustedes en todos lados, para mí también hay una matriz genérica subyacente que es, si se quiere, más interesante y que aparece, es más interesante porque, sobre todo porque aparece espejada en los dos niveles narrativos de la novela, ¿no? En los relatos enmarcados y en el marco del relato. Esa matriz genérica, y fíjense que hablo matriz genérica porque está trabajada de una forma con cierta distancia, tiene que ver con el relato de espionaje. ¿Sí? Con la novela de espionaje, una novela, por supuesto, de enorme raigambre popular, sobre todo en este periodo, que me parece a mí que también aparece en forma más o menos velada en las dos instancias del relato, en la mayor parte, casi creo que en todas las películas narradas y sobre todo en el marco del relato. ¿A qué me refiero con esa matriz genérica que yo reconozco? Bueno, un o una espía o alguna forma de quizás no tan obvia de espionaje, ¿no? O sea, Molina es un espía, ¿no? Se supone que está puesto ahí para sonsacar la información a Valentín, pero no siempre es tan evidente en el resto de los relatos. Se enamora o entra en algún tipo de relación con el objeto de su investigación y trata de hacer algo para sortear las represivas leyes del orden en el que se encuentra. Esta matriz es una matriz genérica de las más tradicionales del relato de espionajes. Y de hecho, si ustedes ven alguna de los grandes relatos de espionajes modernos, que en general, más que en la narrativa literaria, los más nuevos los van a encontrar, me parece a mí, en el cine. Por ejemplo, Homeland, las primeras temporadas, bueno, o las series, ¿no? Homeland, o esa serie espectacular que se llama The Americans, no sé si la vieron, es espectacular. Es sobre unos rusos que están infiltrados en la década del 80 en Estados Unidos, pero llevan una vida como ciudadanos norteamericanos comunes. Es espectacular la serie, además está muy bien actuada. Y todas trabajan sobre esta matriz genérica, ¿sí? La matriz de la traición, ¿no? Que es lo que caracteriza 100% siempre al relato de espionaje. Molina, en este contexto, que es la espía, es en definitiva la heroína del film de propaganda nazi. Y el final que le depara a Molina es el mismo que le depara a ella, ¿no? Que le depara a ella. Todos los films, todas las películas que le narra Molina a Valentín, todos comparten esta lógica, que es la lógica, por un lado, del secreto, el destino que se tuerce, que se modifica en algún punto de la historia y deviene, se convierte en una tragedia, y la cuestión de las lealtades cruzadas, ¿no es cierto? De las lealtades, de las traiciones cruzadas, ¿no? Saben que en inglés hay un término para eso, que es double cross, triple cross, ¿no? Nosotros no tenemos un término tan específico para eso, ¿no? La idea de la traición y la traición al que traiciona, ¿no? Que es un clásico. Por lo cual podemos pensar, como decíamos antes, que todas estas narraciones del film construyen un único relato que no es más que la prolepsis, el adelanto de la advertencia sobre el triste y aciago final que va a tener la novela. No sé por qué lo digo riéndose. Ustedes saben que cuando leí la parte en la que se muere Molina, lloré. Lo digo sin ningún tipo de pudores. Que se muriera Molina, me sentí morir yo misma como lectora. La primera vez. Para ir cerrando, ya voy 52 minutos, pensé que iba a ser una clase breve. Bueno, ustedes ya deben pensar que lo actúo esto, pero realmente me armé la clase y dije, me la voy a armar bien prolijita, así termino rápido y no los tengo colgados viendo la tele durante tanto tiempo. Para cerrar, les voy a leer una cita del libro de Piglia que me parecía formidable, es una cita más larga, que me parece formidable y que trabaja muy bien algunas cosas de las que estuvimos hablando acá y otras, ¿no? Por un lado, dice, en la novela, o sea, El beso de la mujer araña, se discute la función política de la narración. Mientras Arregui politiza su recepción, Molina insiste en su carácter encantatorio. Acá hay una mirada interesante sobre qué es lo que tiene que hacer el arte, ¿no? Que es un poco la mirada, ¿por qué no?, de la polémica entre Florida y Boedo, ¿por qué no, no? Un arte que trabaja en función de la liberación del hombre o un arte que trabaja en función de sí mismo, ¿no? Y que produce este efecto encantatorio
muchos dirían de dispersión de la realidad. Fíjense, acá el planteamiento es que la novela es las dos cosas, se pueden, las dos cosas van juntas, ¿sí? Es como una especie de sutura de esa escisión originaria. Arregui tiende a resistir el encanto del relato, descifrando todo políticamente, cosa que a Molina le rompe mucho las pelotas. No puede admitir que los protagonistas sean nazis, por ejemplo, lo saca de quicio. Para Molina, en cambio, el relato vale por sí mismo y el modelo de la narración que circula importa por la forma en que está construido y por el tipo de héroes y el de sistema narrativo. Se dan cuenta que esta es en realidad una polémica sobre la función del arte en general y sobre la literatura en particular, ¿no? Por otro lado, la situación de encierro en la que está en Molina le da otra función a la narración, la función que le da el mismo Puig. Las películas que le cuenta a Arregui sirven para cortar con lo real y construir un mundo alternativo. Es la idea que encontrábamos en Lukács de que la novela trabaja la escisión del mundo, la oposición entre el mundo de lo real y un mundo alternativo. El relato de las películas construye una contrarrealidad y al mismo tiempo, en la construcción de esa contrarrealidad, funciona de una manera plena un tipo de ideal que excede el inmediatamente político sobre el cual se afirma Arregui, ¿sí? Como una especie de suprapolitización del relato. Este es un punto de tensión interesantísimo en el debate de la relación entre novela y política. Molina insiste sobre una función que tiende a poner en el sacrificio, en el heroísmo y en la belleza de los héroes un elemento didáctico mucho más importante que el contenido inmediato, coyuntural, político que atraviesa esas historias. Molina lo que hace, en definitiva, es apelar a la condición de símbolo de la literatura. No está haciendo contrapolítica, está pensando en los textos en términos de símbolo, en términos de metáfora, ¿sí? No tan literales como lo que plantea que debe hacer el cine, en definitiva, Valentín. Esperen que ahora me perdí. Acá, a través de la narración, podríamos decir, Molina educa a Arregui. El texto cuenta una seducción, pero al mismo tiempo cuenta una metamorfosis. Si usáramos la jerga de Lesiana, diríamos que la novela habla sobre cómo devenir mujer, en el caso de Arregui, y cómo devenir revolucionario, en el caso de Molina. Esto es, cómo alguien se convierte en otro. El texto construye una situación narrativa de una intensidad única, porque logra, a través de la utilización de la narración, llevar a Arregui al lugar opuesto al de su propia sexualidad. Y al mismo tiempo, en esa suerte de amor imposible que se juega entre los dos, Molina va a parar al lugar del que colabora o intenta colaborar con el grupo político en el que se sostiene Arregui. En definitiva, lo que dice en esta última lectura que hace Piglia, la novela no es más que la novela de dos metamorfosis, ¿no? De dos sujetos que devienen, me encanta usar acá a Deleuze, devienen otro en el transcurso de la novela, ¿no? Devienen algo más parecido al sujeto contrario. Y en ese sentido podríamos pensar, acá ya quizás es un poco mi optimismo hablando, pero en ese sentido podemos hablar que como historia de amor no es una historia de amor fallida, ¿no? En tanto y en cuanto hay una transformación de los personajes, aun cuando los personajes, como en el caso, mueran, ¿no? Pero bueno, hay una transformación. ¿Y qué es el amor si no es la transformación, la profunda transformación de uno mismo y del otro? Con este canto a la vida las dejo, esperando que estén muy bien y que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, siempre me escriban. Insisto que soy feliz recibiendo los mensajes, así que cualquier cosa que me quieran comentar, si les pareció bien la clase, si no les pareció bien, si hay algo que leyeron, que les gustó, que no les gustó, lo que sea, me lo comentan, ¿sí? Que estén muy bien, que sigan, que nos vemos la semana que viene, que estemos todos y sanos, ¿no? Que es lo único que importa en este caso. Cuídense mucho y nada más. Y lean.